Guatevisión y Eventos Católicos presentan El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe. Comenzamos. Así que qué gusto de verdad poder compartir con cada uno de ustedes, queridos amigos que nos siguen a través de Eventos Católicos y Guatevisión. Bienvenidos a una edición más del Más Morado de la Cuaresma y la Semana Santa y de todo el año. Increíblemente estamos ya en el octavo mes de este 2025, con tantas emociones, con tantas tradiciones y con tantos desbordes de fe que nos llenan el corazón a todos nosotros, los que nos hacemos llamar caballeros morados, discípulos del Calvario, los Cirineos de Rayo Eterno o conocidos como los Cucuruchos. De verdad que es un gustazo poder compartir con ustedes y tengo el gran gusto y el privilegio de compartir con nada más y nada menos que con el cronista de la ciudad de Guatemala, conocido en el gremio artístico de los Cucuruchos como el licenciado Más Morado. Licenciado Miguel Álvarez, bienvenido. Bueno, pues como siempre es un gusto estar en este programa porque es un espacio que nos permite hablar de lo que nos gusta, pero sobre todo dar a conocer todos esos valores de la cultura guatemalteca para que se conozcan en Guatemala y fuera de Guatemala. Hay que conocer para querer y nosotros queremos de que se quiera y que se respete y que permanezcan nuestras tradiciones toda la vida. Hay que conocer para querer, pero nosotros no queremos, nosotros amamos esto, Jorge. Bienvenido. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola querido Pablo, hola Lick, hola a todos los amigos televidentes que nos escuchan y nos ven a través de estas cámaras. Pues bien, sí, se antoja un mes de agosto bastante movido para lo que somos nosotros los cucuruchos y lo que nos gusta y como bien decís vos, lo que amamos. Así es. Así que, ¿no es así, cierto? El maestro de las marchas fúnebres. Muchísimas gracias, un enorme gusto ya en esta bien encaminada segunda mitad del año, impresionantemente movida. Ha sido pues una segunda mitad con bastantes acontecimientos y pues creemos que tenemos suficiente material que platicar en vísperas de pues grandes festividades para la ciudad capital. Así es, después de haber vivido un mes de julio abarrotado de actividades que, como ustedes recordarán, en el programa de la edición anterior platicamos un poquito de la devoción a la Virgen del Carmen, quien es nada más y nada menos que la primera vecina de esta ciudad, en donde pues en este mes de julio hubieron derroches de devoción y de religiosidad popular hacia ella. Las festividades de Corpus todavía siguen siendo parte del calendario de la religiosidad popular hasta este mes de agosto, que vamos a estar culminando con la fiesta de los dolores internos del Sacratísimo Corazón de Jesús allá en Beatas de Belén con la fiesta del Corpus Christi. Pero este mes de agosto, licenciado, de verdad que es tremendo para nosotros los cucuruchos. Ahí sí que, como bien decimos, el patrón, el alfa y omega del tiempo, el rostro de Cristo, el rostro de hombre, Jesús de la Merced, cumpliendo un aniversario más de consagración. Esto es algo espectacular esperado por nosotros. Claro que sí. El mes de agosto está vinculado históricamente con el Señor de la Merced, el patrón jurado. Sucede de que al ser colocado a la veneración pública allá en la Merced de Santiago de Guatemala, el 27 de marzo de 1655, Guatemala y la población en general quedó sorprendida de una imagen de Jesús tan bella que se ponía a la veneración. No hubo quien no quisiera darle gracias a Dios nuestro Señor que un artista, hijo suyo, hubiese hecho una obra tan hermosa y tan parecido a Jesús. Desde ese momento su fama traspasó la ciudad, se hizo conocido por todo el reino de Guatemala. Era tanta la fama, nos dicen los documentos de la época, que hubo de ser consagrado, es decir, hubo de dársele una segunda bendición, tal y como se refiere en el sermón que se predicó al día siguiente de la consagración, o sea, el 6 de agosto de 1717. Pero lo más hermoso que las fuentes de la época nos indica de que una de las fiestas más hermosas que vivió la ciudad de Guatemala fue precisamente la consagración de Jesús Nazareno de la Merced.
cuyas fiestas duraron más de un mes. Pero nos regresamos al 5 de agosto de 1717, donde se llevó a cabo entonces el acto de ungir con los santos óleos la imagen, acto que realizó el señor obispo de la ciudad, el franciscano Fray Juan Bautista Álvarez de Toledo. Dice que en el momento en que se le está ungiendo, las salvas de artillería, es decir, los cañones que se habían colocado en la plaza mayor de la ciudad, empiezan a disparar salvas. Y siguiendo las campanas de la iglesia de la Merced, todas las campanas de la ciudad de Guatemala repicaban. Fue un acto solemnísimo, el cual se llevó a cabo, según tenemos el registro, cerca de las 10 de la mañana. Terminado el acto, al que fue muy concurrido, por la noche se llevaron los festejos tanto en la plazoleta de la Merced como a lo largo de la propia ciudad de Guatemala. Hubo luces de colores, juegos de caña, castillos. De esta manera, la ciudad de Guatemala reconocía por segunda vez a la imagen de Jesús Nazareno de la Merced, imagen que se convirtió posteriormente en el patrón jurado de la ciudad de Guatemala. Una imagen de rogativas. Claro, santo de rogativas. ¿Cuántas rogativas? ¿En cuántos momentos? En momentos muy importantes de la historia de nuestra ciudad, encontramos la presencia de Jesús de la Merced. Lo vemos: erupciones volcánicas, temblores, terremotos, epidemias, langosta. Sobre todo, ya en la Nueva Guatemala de la Asunción, también vemos que continúa este mismo fervor, esta misma devoción. Y durante el siglo XVIII y XIX se siguen haciendo esas rogativas que forman parte de nuestro proceso histórico. Y una muy importante tiene que ver con la paz de Centroamérica. Así es. Que fue el problema que se estaba dando en Nicaragua, la guerra de los filibusteros. Sí, eran unos mercenarios que tenían intereses muy claros de dominar Centroamérica, pero tenían la intención de suprimir dos cosas que nos unen a los hispanoamericanos: el idioma español y la religión católica. Ante esto, el señor arzobispo de Guatemala, Francisco de Paula García Peláez, instó a Rafael Carrera, que era el presidente, para que participara en esta guerra, a defender la fe, a defender la cultura. La guerra llegó a su momento duro entre 1856 y 57, razón por la cual el propio presidente Rafael Carrera pide a la Merced que lleven a Jesús a la catedral para hacer un acto de rogativa para que termine la guerra en Centroamérica. Y así podemos ver cómo Jesús de la Merced y sus rogativas están relacionadas con todo nuestro proceso histórico. Por eso, al recordar este 5 y 6 de agosto, la consagración de Jesús de la Merced, estamos precisamente conociendo lo que es nuestra verdadera historia y nuestra cultura. Y digo 6 de agosto porque ese día se llevó a cabo la misa solemne, en la cual fue Fray Antonio de Loyola, sacerdote mercedario, sinodal, catedrático de la Universidad de San Carlos, quien llevó a cabo el panegírico, en el cual exalta la figura de Jesús de la Merced y, sobre todo, como se estaba celebrando la transfiguración, hace una retórica barroca
entre el monte Tabor, entre los que estaban presentes en el Tabor, los que están ahí en ese momento, la presencia de la Virgen, pero algo muy importante que nos habla de la importancia que esta imagen tiene dentro de la ciudad de Guatemala. Por eso nos dice: qué festivo alboroto es este que a tanto nos inquieta. Ya Jesús le echó el agua a un bautista, qué novedad hay pues que hoy un bautista, nuestro príncipe de la iglesia, le vuelve a echar las aguas cuando lo consagra. Qué memoria, licenciado. De verdad. Impresionante. O sea, citar la crónica de la consagración de Jesús de la que Merced. te hace Cabal. imaginarte Sí. todo Y es una llegar otra pompa vez. y circunstancia que a nuestros días, o sea, 3 siglos más adelante, pues todavía se vive, se rememora con esa misma importancia. Y tenemos tantos hechos históricos pues, que aplican a toda la población, pero también a tantas familias en lo individual, con Jesús de la Merced, que por eso otro de sus motes es el Jesús de los abuelos, ¿verdad? Claro, O sea, sí. Es una imagen que El tiene- mero mero, el mero patrón, es el tan coronel. cercano, es cercanísimo. Y es que la devoción se inculca desde casa, ¿verdad? Sí, claro. Al patrón jurado. Y más allá de que todos tengamos nuestra propia devoción, debemos de entender siempre que el alfa de esta tradición para nosotros, los morados y los cucuruchos, es Jesús de la Merced. Y de ahí se deriva todo, ¿verdad? Y lo seguimos proclamando, lo seguimos poniendo vigente e historias como las que mantiene nuestro querido licenciado Miguel Álvarez nos ayudan muchísimo a poder mantener vigente la tradición de Jesús de la Merced. Y no se diga el gran compromiso que tienen las hermandades y la hermandad de Jesús de la Merced de poder seguir promoviendo su devoción. No, y algo que es impresionante, miren, realmente Guatemala es rica en el tema de devociones, en el tema de la pasión del Señor, pero el tema de Jesús de la Merced es algo que a mí en lo personal me impacta muchísimo. Ahorita que estamos viviendo esta coyuntura nacional de los movimientos telúricos en los que está siendo azotado el país, eso fue el día martes de esta semana. Y la gente en redes sociales, ahora que la tendencia, Señor de la Merced, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Y precisamente hay algo muy interesante. En el año de 1700, ¿qué, licenciado? Que la historia se repitió, que fueron los terremotos de Santa Marta. Los terremotos de algo Santa así va Marta relacionado con él. fueron el jueves 29 de julio 29 de de julio. 1773, pero hay un dato. El primer temblor fuerte fue a las 3:30. Casi la misma hora que la que nos tocó a Casi nosotros este la hora 29 de que julio, este ustedes también. martes que pasó. Y es muy importante también que veamos por qué fue importante ese temblor. Porque ese temblor hizo de que la gente saliera a la calle, Claro. de que las monjas y los frailes salieran de sus claustros a los patios. Y esto Fue el sismo premonitor. tuvo que ver, Prácticamente. tuvo que ver porque 45 minutos después fue el gran terremoto que destruye la ciudad. Y las mismas fuentes de ese momento, de esa época, nos dicen, si no hay un temblor a las 3:30, hubiera sido muchas las personas que hubieran perdido la vida. Es decir, hubo mucha gente que perdió la vida, 500 personas es lo que se registra que murieron. Que era una comunidad mucho más Sí, pequeña, pero pues. pudieron haber muerto, según lo dicen el mismo Mayorga y la misma gente, muchas personas más, si no hay un aviso previo. Claro. Así que la historia se repite y precisamente ese 29 de julio de hace 252 años nos sirve precisamente para meditar y tomar en cuenta todo lo que serían las prevenciones. De lo que que aconteció. deben de Y devocionalmente tomarse en marcó un antes y un después con la historia de las imágenes. Y hay, la Claro. otro, ciudad, hay etcétera. otro dato Va ligada. importantísimo, Sí. muy importante. Obviamente sabemos de que todas las cofradías tuvieron que haber acudido a sus templos, pero la de la Merced se dedicó a escribirlo para Así es. dejarnos constancia y nos dicen día 30 de julio, que era viernes. Y ahora ya sabemos exactamente, el terremoto fue jueves. Anteayer. Era viernes. Pero nos dice, con el terremoto del jueves 29 de julio, la iglesia de la Merced, sus bóvedas quedaron muy maltratadas. Pero sin embargo, el viernes a las 9 de la mañana, los cofrades, rompiendo cualquier miedo,
entraron dentro de la iglesia que amenazaría en desplomarse, pero se fueron a la capilla de Jesús, de nuestro amo, y lo sacaron, dice, de su retablo y se lo llevaron a la granja de alfalfa de don Lorenzo García, donde estaban las monjas capuchinas desde el día anterior. En el siguiente segmento vamos a hablar precisamente de lo que son las fuentes y sobre todo ese encuentro de Jesús de la Merced y las monjas de capuchinas aquel 30 de julio de 1773 hasta su despedida de esta labor el día 6 de septiembre. Así es. Hablar de Jesús de la Merced es un sinfín de historia, de anécdotas, de devoción, pero vamos a un corte. Ya regresamos, por favor. No se despegue. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. Muchísimas gracias por seguir en sintonía del Más Morado a través de Eventos Católicos y Guatevisión. Licenciado, nos dejó picados con esa historia, de verdad. Sí, recordemos, porque hemos sentido, muchos vivimos el terremoto, sabemos el temor que causa cuando ha habido un sismo fuerte, el peligro que puede haber al entrar a una casa, no digamos a un templo de esas dimensiones. Pero estos cofrades, estoy refiriéndome a los de la Merced, tendría que ver qué hicieron los de las demás hermandades, otras cofradías, todos hicieron lo mismo. Pero Jesús de la Merced, la devoción que tiene y su relación con la ciudad, pues nos permite llegar a vivir lo que fue esa mañana del viernes 30 de julio de 1773 a las 9 de la mañana. A pesar de que la iglesia está muy rajada y que sigue temblando, ellos tienen que proteger a Jesús de la Merced y lo llevan a la labor de alfalfa de don Lorenzo García, donde desde el día anterior estaban las monjas capuchinas. Esto nos lo dice la fuente que está en Guatemala, que es el libro de aumentos de la cofradía. Pero en el archivo de Indias, en Sevilla, en España, hay una carta que envió la madre abadesa de capuchinas de Guatemala a la de Oaxaca, donde le cuenta toda la tragedia del terremoto. Pero le dice, nos fuimos a la granja o a la labor de alfalfa de Lorenzo García, donde llegó nuestro amo, Jesús de la Merced, lo dice la monja. Y luego sigue narrando y en el momento dice, y el 6 de septiembre salimos a cantar en coro el Miserere y lo acompañamos en su procesión. Y por su parte, el libro de aumento nos dice de que el 6 de septiembre se organizó la procesión de retorno, en la cual iban los mercedarios, otras órdenes, y se sumaron las monjas, que eran de clausura. Pero debido a las circunstancias, salen de esa clausura, dice que cantan precisamente el Miserere y se van en procesión a la Merced. Llegan al atrio donde había una iglesia provisional de paja y a la par habían hecho una capilla pequeñita cubierta de teja para colocar a Jesús de la Merced. Entonces vemos estos hechos que salen del 29 de julio, el 30 de julio, al 6 de septiembre. Pero esto nos permite ver entonces las reacciones. Entonces no se podía tener culto en la iglesia por la amenaza de que se terminara de derrumbar. En el caso de la Merced estaba maltratada, pero se hizo una galera cubierta de paja para el culto, pero para Jesús le hicieron a la par una capilla cubierta de teja. Tuvieron ese cuidado, donde fue
colocado y donde permaneció hasta el 7 de julio de 1778, cuando empezó su gran procesión al Valle de la Ermita. Es un papel tan protagónico que ha tenido Jesús de la Merced en todos los ámbitos de la historia de Guatemala, social, político, religioso, y que creo ustedes, yo no sé qué pensás ahí, Jorge, ha sido tal importancia Jesús de la Merced que gracias a él, gracias a su inspiración, han habido obras extraordinarias en el tema del arte, escrita, musical, escultórica, pictórica, que al final él sigue siendo el centro y sigue siendo hasta hoy en día. Estamos en pleno 2025 y Jesús de la Merced sigue siendo un punto de referencia a nivel mundial en el tema del arte y la religiosidad popular. Bueno, y es que a nosotros no nos extraña porque estamos dentro de este medio, pero para muchas personas que hoy están viendo por primera vez un programa de esta índole, de índole cofrade, de índole de piedad popular, pues a estas personas son a las que nos gusta llevar este testimonio y sobre todo la historia que nos relataba Miguel Álvarez. Es encantadora y me posiciona en ese momento, en ese lugar. ¿Cuántos de nosotros no empezamos a fantasear con estar en ese preciso momento? Y es que entonces empezamos desde ahí, cuánta jaculatoria, cuánto rezo, o sea, todo esto se desprende no solo de la parte estética, esto también se desprende de la parte devocional. Y es que eso es lo que de verdad ha perdurado durante estos 4 siglos prácticamente de Jesús de la Merced al lado nuestro. Por eso es que, como bien decís, sí tenemos definitivamente una influencia muy marcada dentro de nuestro medio con Jesús de la Merced. Y es para todo lo que rige en toda la Semana Santa. No solo en Guatemala, trasciende las fronteras de Guatemala. Llega hasta El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, toda la gente de Centroamérica y parte de México han tomado como ícono a Jesús de la Merced. Tenemos referencia de él, Pablo, claro, en Chiapas. Por supuesto, y es en base a lo que estás mencionando, el tema del patronazgo. O sea, el patronazgo, por un lado, es su patronazgo en la municipalidad, con la ciudad, etcétera, pero el patrón, la palabra como tal, patrón, el ejemplo a seguir, ha sido Jesús de la Merced. Y es que es el patrón a seguir desde la imaginería. Vos lo preguntabas, y es así. O sea, a partir de él empieza a marcarse una línea escultórica en toda Centroamérica. Y trasciende tan así que en los últimos años hemos descubierto que hay una réplica de Jesús de la Merced en Cádiz, España. O sea, es uno de los primeros testimonios que tenemos de cómo Jesús de la Merced influyó tanto y fue tan importante que se hizo una copia muy temprana a manos del mismo escultor Mateo de Zúñiga y fue llevada a España. Todo lo contrario de lo que sucedería normalmente, ¿verdad? Ese Jesús Nazareno de los Afligidos se encuentra en una localidad gaditana muy, muy importante en la historia, que es el puerto de Santa María. En la bahía de Cádiz. Está en el Hospital de Terciarios de San Francisco, una obra arquitectónica hermosísima, donde está la capilla de Jesús, que tiene su procesión el día Lunes Santo. Pero luego de que se hizo el descubrimiento de la relación entre Jesús de la Merced de la ciudad de Guatemala y Jesús de los Afligidos, allá en esta región de Cádiz, en España, Jesús de la Merced es ampliamente conocido. Claro. Ya se refiere a Jesús de la Merced en la ciudad de Guatemala. Y es tanto así que en una procesión de Lunes Santo en Cádiz, Jesús de los Afligidos llevaba o se le interpretó por parte de la banda que le acompaña, Señor Pequé. Impresionante. Al estilo español. Impresionante, la verdad. Y que al final, ahorita que dice el licenciado, señor Pequé, o sea, era lo que hablábamos. Jesús de la Merced ha sido fuente de inspiración para grandes obras y eso me llama a que tenemos que irnos a un corte musical, Pablo. Perfecto. Y una de las obras icónicas de la Semana Santa guatemalteca y para el mundo es sin duda la marcha que Salvador Iriarte dedicara a Jesús de la Merced y que titulara con ese nombre, tras haberla conocido durante algún tiempo como Se murió mi papá. Tradición oral que cuenta que cuando murió el padre del maestro Iriarte, pues él se dirigió a ver a Jesús de la Merced y balbuceó estas palabras cuando vio al Señor en su camarín.
pero también tiene un detalle en la manera como está conformadas las notas, que suena sobre todo una parte cercana al trío de la marcha, para que le pongamos atención. Entonces escuchamos de Salvador Iriarte, Jesús de la Merced.
En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de esta edición del Más Morado a través de Eventos Católicos y Guatevisión. De verdad que este mes de agosto a nosotros los cucuruchos y en general a toda la feligresía católica guatemalteca nos mueve el corazón. No solo es Jesús de la Merced, sino que también hay una serie de actividades que también marcan mucho la historia y también el calendario litúrgico que seguimos nosotros los católicos. Y es que también viene la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, nuestros amigos misqueños, la tierra de la pólvora con su caldo colorado y tantas cosas. Todas es alegrísimo. Las dominicas Sí, alegrísimo. Están completamente de fiesta por sus fiestas patronales y definitivamente la más famosa cercana que tenemos nosotros es la de la ciudad de Misco, que la tenemos ahí nomás. Ahí nomás, ¿verdad? A unos alegrísimo. pasos, y que tenemos a muchos amigos en Misco que de verdad profesan una devoción formidable al patrón Santo Domingo. Al patroncito. Y da hambrita. Caldo colorado. Y a Lick que le gusta el tema de culinario. De la gastronomía. De la gastronomía. El caldo colorado con el olorcito a pólvora. Es clásico de Misco. sí. Eso, y la compota. La compota. ¿Cuál es esa, Lick? Son las frutas en almíbar. Ah, ok. Y esa es parte de la gastronomía de Santo Domingo de Guzmán en Misco. Así es, sí, o sea, y no solo Misco, Cobán ustedes. Cobán, el caquic, el caquic, el paván. el cacao, creo que es también el que se da previo al caquic, ¿verdad? O sea, y el Es paván, el algo hermosísimo. O sea, en la casa de Cobán se servó, que es bebida, el caquic, que ya es La comida el fuerte. plato fuerte. Caldo chunto, como lo que se le Caldo conoce, chunto. caldo de chunto. Pero sobre todo el ritual del paván. Sí. Lick, ¿el paván de por sí en qué consiste? El paván es todo el ritual Ok, en relación a la festividad de Santo Domingo. ok. Sí, es una cosmogonía quechí castellana. Una belleza. Sí. Y de ahí vienen grandes obras que, bueno, incluso el paván así llegó a ser hasta parte del patrimonio Claro, nacional, ¿verdad? O sea, lo es. Sí, expuesto en los mejores teatros del mundo. Y es una En la oda a Santo Domingo. representación de Guatemala por el ballet de Iguat. Sí, también. El paván que ha estado en los teatros más importantes del mundo, Sí. promocionando precisamente a Guatemala, y precisamente es Cobán Así es. en relación a Santo Domingo. Así La que ya cultura vimos. quechí. Así es, así que ya vimos que no solo son marchas fúnebres, sino que también vienen los sones, los alabados y esa chispa de la festividad, del jolgorio, Y de la no religiosidad solo popular. fúchiles ni chichas, sino Claro, no. también bo. Y no solo pepián upulique, sino que también el caqui. El caquic y el caldo colorado también. Por eso hay una variedad gastronómica. Por eso siempre hemos dicho que la gastronomía de Guatemala es mestiza, es cíclica y es ritual. Así es. Está relacionada con las grandes fiestas. No, y realmente, o sea, no solo, como le digo, no solo una fiesta, no solo fiestas que giran alrededor de Santo Domingo de Guzmán, de Jesús de la Merced, sino que también una de las fiestas marianas por excelencia, licenciado, solo lo vamos a decir así, la nueva Guatemala de La Asunción. Así es. Así es, y precisamente este año son 75 años de la declaratoria dogmática de la Asunción. Sin embargo, la creencia de la Asunción es desde los primeros años de la cristiandad. O sea, siempre ha habido una gran devoción a la Asunción, a la dormición, la Asunción. Y por eso, en el caso de Guatemala, la Asunción ha sido parte de nuestras devociones. ¿Cuántas poblaciones están dedicadas precisamente a Nuestra Señora de la Asunción? Y para poder hablar un poco y entender la capital de la República, tendríamos que ver lo siguiente. Si estando la ciudad de Guatemala asentada en el Valle de Panchoy, paralelamente la vida corría en la llanura que tomó el nombre inicial de la Barrera, de las Vacas, de la Leonera, pero se extendió como la Ermita, partiendo del cerro dedicado a Nuestra Señora del Carmen, que vio como parroquia.
Pero en 1723 se inauguró una nueva parroquia con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción. Esto dio origen a un territorio muy grande administrado por el Obispado de Guatemala con el nombre de Curato de Nuestra Señora de la Asunción, la ermita. Fue aquí donde a partir del 4 de agosto de 1773 se trasladaron los miembros de la Real Audiencia y luego el presidente de la misma, que a la vez era capitán general y gobernador de Guatemala, es decir, el gobierno. El gobierno se traslada provisionalmente frente a la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde ahora se alza la parroquia Cruz del Milagro. Después de los debates, después de decir a dónde se trasladaría la ciudad, si sí o si no, se escogió el llano de la Virgen del Carmen, que es lo que actualmente llamaríamos el centro histórico. Pero el gobierno toma un papel beligerante estando en el asentamiento provisorio La Ermita, y es ahí donde vienen las órdenes del rey de trasladar la ciudad, de trasladar el ayuntamiento y de empezar entonces la vida municipal. Se le llama el asentamiento provisorio La Ermita, pero luego del 2 de enero, que ya se sesionó el ayuntamiento, deciden consultarle al rey cómo le vamos a llamar, si asentamiento provisorio, etc. Se le mandan al rey muchas propuestas, pero el rey, un rey ilustrado, que se dejaba aconsejar bien, pues dijo Nueva Guatemala de la Asunción. ¿Por qué? Porque la ciudad, en ese momento, su nombre simple era Ciudad de Guatemala. Entonces el rey a la anterior, vemos que ya se le refiere como la antigua Guatemala, abandonada Guatemala, arruinada Guatemala. Y a la hora de dar y nombre perdió a sus la calificaciones de ciudad y todo en ese momento. Sí, con idea trasladada, entonces le dice Nueva Guatemala de la Asunción. ¿Por qué de la Asunción y no del Carmen? A él le dijeron que pusiera del Carmen, pero la Asunción porque jerárquicamente la ciudad se estableció en un territorio parroquial dedicado a la Virgen de la Asunción. Entonces ya es Nueva Guatemala de la Asunción. Esto desde la Real Cédula del día 23 de mayo de 1776. A partir de ese momento, la patrona titular de la ciudad es La Virgen de la Asunción. La Virgen de la Asunción, porque la ciudad se llama Guatemala de la Asunción, sin el menoscabo de los patrones existentes. Claro. La Catedral de Guatemala sigue siendo Catedral de Santiago. de 1534, Santiago de Guatemala. Bueno, entonces ahí tenemos el caso de Nueva Guatemala de la Asunción, pero aparte, dentro de los pueblos que siguieron a la ciudad en su traslado, viene el de Nuestra Señora de la Asunción de Jocotenango, trasladado en 1779 al norte de la ciudad, donde ahora sería zona 2. Y aquí el pueblo se establece con su gente que eran artesanos, albañiles, pero con una gran devoción entonces a su patrona, la Virgen de la Asunción. Y se trasladan todos los bienes de la iglesia, la Virgen de la Asunción de la Cofradía, la patronal, y dentro de los bienes, el Padre Eterno, que ahora está en San Sebastián. Pero lo más característico de este pueblo era la feria. Claro. En la época, Y sigue. Sí, pero en la época colonial las actividades comerciales se realizaban en las ferias. Entonces había ferias de distinta naturaleza. Y la feria de Jocotenango, establecida a partir de 1620, es feria ganadera. Es decir, hay mucha transacción de ganado. Esto quiere decir que hay mucho movimiento económico. Se suma la parte artesanal, cultural, y cuando se traslada la ciudad, obviamente podemos ver
que la ciudad se traslada y se traza con un área especial que se llama el cuadro de la feria. O sea, ahora está ya urbanizado, Claro. pero todo lo que sería de la primera calle hacia el norte, de la primera avenida a la sexta avenida, era o llamado el cuadro de Llano, que era el cuadro para la feria. Quiere decir que la feria tenía un campus, Sí, pues. como ahora llamamos el área de la feria, porque había que tener establos y todo lo que tiene que ser para poder exhibir, vender la ganadería mayor, menor, a los artesanos, y se construye la iglesia en la plaza del pueblo, en la parte oriental. Sigue manteniendo su calidad de pueblo, con su propia municipalidad, con su alcaldía y sus propios habitantes. Pero por estar muy cerca de la ciudad y por llamarse Asunción, se fue vinculando entonces con el patronazgo titular de la ciudad, debido a que la parroquia original de la Asunción desapareció. Se abandonó y se llamó Parroquia Vieja, y la función parroquial se llamó Nuestra Señora de Candelaria, porque cuando se traslada a Candelaria, esta parroquia pues absorbe lo que fue la antigua parroquia, la parroquia vieja. Pero en 1879 las disposiciones liberales atacaron directamente a la población de Jocotenango, tratando de desvincularlas, desarraigarlas, comprándoles su terreno y que se fueran a otras poblaciones. Botaron la iglesia, construyeron un hipódromo en la parte ejidal, los bienes se trasladaron provisionalmente a San Sebastián. Poco a poco las personas se atreven a hacer una iglesia provisional muy cerca de donde estuvo la anterior, tratando de rescatar sus imágenes, y la feria empieza a realizarse ya en torno a lo que sería hoy en día el Parque de Jocotenango. Y posteriormente, ya en el último cuarto del siglo, se traslada al norte, a donde estaba el hipódromo del norte. Esta feria religiosa se convirtió en 1926 en feria nacional hasta 1935, pero hoy en día la reconocemos como la feria patronal de la Nueva Guatemala de la Asunción. Así que, bueno, también cabe mencionar ahí una invitación para todas las personas que nos sintonizan para que vaya a disfrutar también de esta algarabía que se vive en esta fiesta patronal. Y ahí sí, licenciado, debemos decir una cosa, es la única vez donde nosotros los capitalinos podemos decir es día de feriado, 15 no asueto. de agosto, feriado en la ciudad de Guatemala, Guatemala de la Asunción. 4 de agosto, feriado en Santo Domingo Misco. Así es, así que hay mucho que seguir platicando, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más de esta edición del Más Morado a través de Eventos Católicos y Guatevisión. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. Así que muchísimas gracias por seguir en sintonía de esta edición de este mes de agosto. Alegre, la verdad que esa creo que es una de las palabras las que podemos describir todas las festividades, la feria, el rezado de la Virgen de la Asunción, que cabe mencionar, Jorge, en los últimos años ha tenido una gran variación. Es la Virgen de los Indios, como es conocida, la que ahora sale en el cortejo profesional, que es una obra exquisita y hermosa, Excelsa. y que ha tenido ahora un gran crecimiento, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo recordarán, antes la procesión de la Virgen de la Asunción pues no era tan arraigada porque la gente se iba más al tema de la feria y esto y lo otro, pero ahora vemos una devoción que está creciendo mucho en los últimos años. Bueno, sí, vemos una devoción que está creciendo porque hay muchísima gente nueva, muchísimo joven, Pablito y Alex y Lick, que se está involucrando en este tipo de actividades y en este tipo de procesiones y devociones. Pero sí es cierto,
que lo que era el rezado y la fiesta titular de Guatemala había venido muy a menos. Sí. Y también esto muchas veces, y nosotros que estamos en el medio nos hemos dado cuenta que va de la mala dirigencia que se da a través de estos. Pero también aquí se tomaron cartas en el asunto, entiendo yo, llegó nueva gente, nuevas administraciones con un poquito más de visión, no quiere decir que las anteriores no lo tuvieran, pero al final de cuentas esto va de que cada quien pueda aportar lo suyo y hacer que se engrandezca su cortejo. Y es así como en estos 3 años se tomaron buenas decisiones y una de ellas fue volver con la imagen titular que ya se tenía desde muchísimos años antes y que era con la que se veneraba la Virgen de la Asunción, más allá del altar mayor, que es la coronada por el Papa. Entonces vuelve a salir de forma procesional porque algunos de ellos creían que la nueva imagen que habían mandado a hacer, que ya estamos hablando de 3 imágenes. 3 imágenes, cabrón. ¿Verdad? Se había mandado a hacer precisamente para que fuera procesional porque la anterior no era apta para la misma. Pero no era eso. En realidad lo que pasa es que a nosotros los guatemaltecos nos gusta vestir imágenes. Y esta virgen es de estofe. Entonces lo que no supieron es cómo llegar a tener la forma de poder hacer una vestimenta que se adaptara a este tipo de imagen de estofe. Y bueno, estas personas que llegaron tuvieron a bien empezar a crearle el manto procesional para que entonces pudiera volver y sobre todo para que tengamos todos los guatemaltecos una imagen de la Virgen de la Asunción en las calles de Guatemala digna de la fiesta. Bellísima. Porque es hermosísima. Bellísima. Es una de las imágenes más hermosas que hay y que de verdad nos da gusto que se haya tomado esto y ojalá perdure, no vuelva a caer en que se tenga que recurrir a una imagen completamente de vestir que no tiene ni la belleza, ni la alcurnia, ni la calidad estética y escultórica que tiene la imagen de la Asunción. Teniendo la ciudad capital la capacidad de presentar y proyectar una imagen de esa categoría. Correcto. Y entiendo incluso que dentro de las actividades que se están realizando hay una exposición que está hasta el 28 de agosto. Sí, en el Arco de Correos, creo que es. Sí. En el centro municipal es ¿verdad? Sí. Y pues hay suficiente material que mostrar y sobre suficiente... Es la patrona. Acceso, la patrona, y así se le llama, así se le ha llamado a la exposición. Hay un dato que me llamaba mucho la atención que decías vos, Jorge. O sea, es una de las pocas imágenes en Guatemala y Centroamérica que ha sido coronada por un pontífice. Correcto. ¿Verdad? O sea, San Juan Pablo II venía a vestir las sienes de la Virgen con esta corona que lamentablemente se la robaron, ¿verdad? Eso es algo interesante que debemos de mencionar. La Virgen de la Asunción del altar tiene este hurto de sus angelitos y la corona papal o sí se le dice pontificia. así, pontificia, la corona pontificia que lamentablemente pues ya nunca se encontró. Sin embargo, el valor sigue ahí, sin embargo, el dato histórico sigue esa corona, tristemente, pero así de importante también es esta imagen y la devoción y que como bien lo hablábamos, tan arraigado a lo alegre de la feria, ¿verdad? Es que en el caso de la orfebrería es bien relativo el valor, o sea, tiene su valor histórico, claro está, pero lo vimos también con la custodia de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Sí. Que también fue... La Santo Tomás, la custodia de Santo Tomás. Sí, Santo Tomás, perdón. Y al final, pues se vuelven a construir nuevas porque hay muy buena calidad en orfebrería todavía en la ciudad de Guatemala y se maneja muy buena platería. Sí. Entonces se logra hacer réplicas de altísimo nivel, ¿verdad? Entonces hoy vemos que pues, la Virgen de la Asunción vuelve a ser coronada y para propios extraños esa es la corona oficial, ¿verdad? Así es. Entonces, así es. Y la Virgen coronada por su santidad. La cuestión, lo escultórico no seríamos capaces de volver a tenerla. No. Y eso es una ventaja, que vuelvan a tener esta imagen procesional. Así es, así que la invitación es para todos ustedes, ¿verdad? Para que vivan estos derroches de fe, de gozo, de alegría también en esta ciudad de Guatemala. Vaya a comer buñuelos, vaya a comerse sus garnachas. Pablo, ¿tiene buñuelo, mollete? Buñuelo, vos. Garnacha. Garnacha, dice el licenciado. Garnacha, no. Pero pase. Yo soy de pan de mastate. Que le hice otras ligas también. No. Si pan de mastate, ¿qué es eso? El pan de la feria. Es el pan que hacen en Patzún. Es un pan que viene envuelto en hojas dentro de un cesto. Es el pan característico de las ferias y muy especialmente de la feria de
Jocotenango. Le prometo que este año voy a ir a Así que pedir vamos a uno. probar, sí, yo te Pan de seguro. mastate, Vamos a- acuérdense, Sí, pan de mastate. Pan de mastate. Y por supuesto los panitos. Ah, sí, eso sí. Eso sí. Sí, con los Y- dulces típicos que se venden ahí. El rosario es de San Martín y Lotepeque. Pero el rosario de Tusa es símbolo de todas las ferias. Sí. Pero sin embargo, la feria reina es la de Jocotenango. Entonces se relaciona mucho el rosario de Tusa con Jocotenango. Y aquí me recuerdo yo de José Martí, el cubano, Ajá. cuando fue a la feria, allá en 1877, y nos habla de la elegancia de las mujeres guapísimas, el caballero presumiendo a la novia o a la hija, a la esposa, los caballos, dice, de pura sangre, cubiertos o adornados con rosarios de Tusa. Ah, mire qué bonito. Él no le llama rosario de Tusa, pero sabemos que se está refiriendo A este al dulce rosario también. de Tusa. Así como en Nueva Orleans, en Guadalajara, en Santo Domingo, en Sevilla, les ponen bambas de flores, en la feria del 15 de agosto, aquellos caballos pura sangre Con iban sus adornados tuzas. con sus rosarios de Tusa, de San Martín y Lotepeque. Y que los dulces son deliciosos. Y hay hechos que de ir a comprar azúcar. los dulces de Comalapa, los dulces de Oriente y a jugar la polaca. La polaca. Así es. Así que, pues todo esto es lo que gira alrededor de agosto, pero antes de despedirnos, hay una actividad que también quiero mencionar porque creo que es de uno de los acontecimientos históricos que más marcan este 2025. Aparte de la algarabía de la fiesta y esto, vamos a vivir el cortejo procesional de un señor sepultado en agosto. Y no es cualquier señor sepultado. Estamos hablando que es el señor sepultado de Santa Catalina, que está muy arraigado a uno de los santos que fueron los pioneros de la religiosidad popular, el Santo Hermano Pedro Jorge. Y es que, fíjense que eso venía yo pensando, es una de las imágenes más antiguas que poseemos del Señor sepultado y tenemos la referencia gracias a la historia del hermano Pedro que lo enlaza. O sea, si vemos el periodo que vivió el hermano Pedro, en el cual esta imagen, para quienes no lo saben, cuenta la leyenda que le habla al hermano Pedro y le pide, era un crucificado originalmente, y le pide ser bajado de la cruz. Y lo pasea en las calles de la antigua Guatemala hoy en día, que en ese momento era Guatemala. Y es interesantísimo, porque entonces ya solo ahí nos da un periodo en el cual nos podemos referir a esta imagen. Es una de las imágenes más antiguas que tenemos del Señor sepultado, en representación de un Señor sepultado, de un Cristo. La leyenda de Celso Lara, en su libro Por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, mencionaba que era desde el Calvario hasta el convento de las De Catalinas. las Catalinas. Que es donde está el arco. Pero Ajá. en ese tiempo no existía el arco. Solo estaba el convento. Solo estaba el convento. es una caminata larga, de por eso. Santa Catarina Mar. Por eso los pies del Señor con esas Están lastimaduras. raspados. El talón está. Ajá. Y está- otra cuestión interesantísima es que es una obra a base de tusa, Sí, no es madera. no es madera. madera. Y eso también llama mucho la atención. Hace unos días veía yo, gracias a las redes sociales, a un historiador en la ciudad de Querétaro que hacía referencia de un Cristo hecho a base de tusa. Sí, curioso. Es que eso es una técnica purépecha. Ok. Es una técnica purépecha, básicamente de la zona de, michoacana, queretana, que los indígenas usaban la caña de la milpa y hacían obras. Pero los frailes misioneros en esta región de lo que era ya el virreinato, aprendieron la técnica de los purépechas y la aplicaron a las técnicas españolas. Y ahí hicieron imágenes para evangelizar y sobre todo para procesionar porque no tienen mucho peso. Y hoy, Melik, no Entonces, tenemos ninguna... En el caso de Guatemala tenemos al menos conocidos, una en San Francisco el Grande, El en crucificado. antigua Guatemala, El crucificado. el Señor de Santa Catarina, que es una técnica muy antigua. Entonces, y que su propósito era hacer la imagen con el motivo de evangelizar al indígena.
Pues, Interesante. Entonces, ahí están interesante, las ¿verdad? riquezas. Es interesante, hasta Interesante. eso. Y- Ajá, hasta eso. Y hasta también, yo no sé, tenemos que correr porque ya el tiempo apremia, pero no quiero dejar de mencionar, incluso está la leyenda del espanto entierro. ¿Se acuerdan? Increíble, Hace referencia a Jesús de Santa Catalina, Correcto, Pablo. que es la conclusión de lo que mencionaba de la historia de la leyenda, es el Solara, Ajá. que contaba que por muchos años fue uno de los santoentierros de mayor trascendencia el Viernes Santo de la ciudad capital, pero dejó de salir. Y el año que dejó de salir, pues cuenta que un jinete, no, bueno, un carrocero, Carrocero, tenía su carruaje en los famosos y reconocidos establos de Schumann, que están atrás de la iglesia de Santa Catalina, aquí en la ciudad capital. Hizo un último servicio esa noche después de ir a ver los otros santoentierros que había salido, que de hecho habrá sido tal vez el Calvario de Santo Domingo únicamente. Seguro. Por la antigüedad. Y al acercarse y a entregar su unidad, escucha a la distancia las marchas y el movimiento típico de un santoentierro. Pero, oh sorpresa, cuando da la vuelta frente a la iglesia de Santa Catalina, pues eso estaba desierto, ahí no había nada. Y pues cuentan que al día siguiente encuentran al cochero muerto en su carruaje en los establos de Schumann. Entonces de ahí viene esa leyenda del espanto entierro que se le ha llamado a esto. Y creo que se han preparado muy bien en esta ocasión con conversatorios y Conciertos de marchas y demás. Sí, es todo interesante. Correcto. Y pues es de felicitar. rescatando Se está también la rescatando. importancia de la Sí. imagen. Tiene La iglesia de cosas muy Santa Catalina, interesantes. Además tiene una urna Es magnífica. la urna, sí. Sí, es una que urna es preciosa. que es parte de su Vale la iconografía. pena que en un morado hablemos de él mucho más tiempo. Así es. ¿verdad? Lamentablemente el tiempo en la radio y la televisión apremia, y más cuando uno está hablando de lo que la apasiona. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por aperturarnos las puertas de su hogar. Primeramente Dios, nos encontramos en la edición del mes de septiembre hablando de las dolorosas, porque se vienen cosas grandes para los cucuruchos. El centro histórico nuevamente se viste de devoción como aroma incienso, pero con María Santísima en la advocación de los dolores. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima edición. Y Eventos Católicos presentaron El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe.